Muy bien. Este día, hermanos, vamos a estar meditando de un tema muy interesante. Hemos estado hablando sobre el corazón, ¿verdad? Hemos estado hablando sobre el corazón aquí en los días domingo, y en las casas hemos estado hablando sobre lo que es, hermano, el conocimiento, el árbol del conocimiento. Empezamos, hermano, a ver algunos textos interesantes y vimos algunos detalles sobre eso, tocando el tema desde el inicio de la creación del hombre en el jardín del Edén, hermanos, antes y después de la caída. Y ahora, hermanos, en las casas estamos viendo lo que son los tres enemigos del cristiano. Estuvimos viendo el diablo, ¿verdad? El reino de las tinieblas. Estuvimos viendo algunos versos sobre eso. Luego estuvimos viendo, hermanos, sobre lo que es el siguiente enemigo, el enemigo número 2 del cristiano, que es ¿el qué? El mundo, ¿verdad? El mundo, lo que es el mundo. Estuvimos hablando del mundo, cómo trae su influencia sobre el creyente. Y, ¿verdad?, el día de ayer empezamos a hablar sobre la carne, ¿verdad? Empezamos a hablar sobre la carne. Estaremos ahí tocando algunos detalles en las siguientes reuniones de la carne. Eso de la carne es bastante largo, hay bastante versos, bastante información. Y, hermanos, creo que llegaremos, ¿verdad?, con bastante información al campamento. En el campamento estaremos hablando, hermano, haremos hermano, un solo tema que va a abarcar muchos temas, hermano, que son sobre la Pascua, sobre, hermano, el Pentecostés, sobre el conocimiento, sobre, hermanos, el reino de las tinieblas, sobre, hermanos, el mundo, sobre la carne, hermanos, sobre el corazón, hermanos, y el tema que vamos a empezar el día de hoy. Hermanos, todas esas cosas, hermanos, las vamos a unir. Y cuando, hermanos, compartamos la palabra de Dios allá en el campamento, usted va a saber de qué yo estoy hablando. Usted va a saber de qué yo estoy hablando. Entonces, es muy importante que usted no se pierda. Si usted se ha perdido algo, hermanos, en un día domingo, le ruego que vaya a nuestra red social y pueda, hermanos, actualizarse. ¿Por qué razón? Porque cuando lleguemos al campamento, usted, hermanos, va a tener que saber de qué yo estoy hablando. Ahora, ¿para qué le va a servir eso? Bueno, le va a servir, hermanos, porque allá en el campamento pueden ocurrir dos cosas. Bueno, pueden ocurrir muchas cosas, pero una de las cosas que pueden suceder en su vida es de que el Señor lo bautice con su Espíritu Santo. Y la otra es de que el Señor lo libere o que el Señor lo sane, ¿verdad? Son las cosas que nosotros esperamos que puedan ocurrir, primero Dios, hermano, en ese campamento. Ahora, como el campamento es el sábado 30, hermanos, de junio, esa semana antes vamos a declarar la semana de ayuno y oración para prepararnos y ir con las baterías bien cargadas allá en el campamento. Las volvemos a cargar, hermanos, y vamos a salir bendecidos de esa semana de búsqueda del Señor. Así que, hermano, entonces, en el día de hoy, ¿verdad? En el día de hoy, bueno, el domingo pasado estuvimos todavía tocando, hermano, lo que es sobre el corazón. Y déjeme decir lo siguiente, voy a repetir esto que lo he estado diciendo, es muy importante que lo tengamos fresco. La mente y el corazón, hermanos, en la palabra de Dios, muchas veces, hermano, tienen funciones iguales. Muchas veces trabajan iguales y pareciera que hablar de la mente y hablar del corazón es una misma cosa. Pero hay también, hermanos, en algunas partes de la Biblia donde esas dos cosas trabajan por separado, trabajan independientemente. Una cosa es la mente, hermanos, donde radican las ideas, los pensamientos, hermano, el conocimiento, y otra cosa es el corazón, donde radican las emociones. Entonces,
Tanto la mente como el corazón tienen funciones muy independientes. Esto es muy importante. Esto que le voy a mencionar es muy importante. Tanto la mente como el corazón, esto que le estoy diciendo no lo había mencionado antes. Tanto la mente como el corazón tienen funciones independientes. ¿Qué funciones tiene el corazón? ¿Qué funciones tiene la mente? De eso vamos a hablar en el campamento. ¿Por qué razón? Porque hay mucha información en la palabra de Dios sobre eso y allá vamos a tener, hermanos, suficiente tiempo para, hermanos, darnos gusto hablando sobre eso. Entonces, las funciones del corazón, como las funciones de la mente, hermanos, los vamos a dejar para el campamento. Pero el día de hoy, hermanos, voy a hablar sobre la mente. Voy a hablar sobre la mente. Voy a dejar a un ladito lo que es el corazón, que hemos estado hablando sobre el corazón. Ya nos dimos cuenta, hermanos, que cómo trabajó el corazón en el jardín del Edén, en aquella pareja que Dios había formado, Adán y Eva, y ya nos dimos cuenta cómo fue que el enemigo, o más bien dicho, ya nos dimos cuenta cuál fue, hermanos, la puerta que el enemigo tocó en la pareja para, hermanos, atraparlo y para poder, hermanos, hacer que el hombre cayera en desobediencia al Señor. Para refrescar un poquito, ¿cuál fue la puerta, hermanos, que el diablo tocó en la pareja para poder, hermanos, atraparlos a ellos en el pecado? Pecado es una palabra que significa errar del blanco. Un ejemplo es como que si yo pusiera por ahí varios círculos y pusiera un círculo en el centro y estuviera yo con un arco y calculara tirar con el arco la flecha que cayera en el centro del círculo, y cuando yo lo hago la flecha cae afuera del círculo, es decir, que no cayó en el blanco, en el centro, a eso se le llama pecado. Ese es el significado original de la palabra pecado. Entonces, el hombre, ¿verdad? El hombre, hermanos, no dio en el centro de la obediencia a Dios, sino que erró, se equivocó. Hermanos, su disparo lo tiró hacia afuera y ahí fue donde el enemigo tomó ventaja. ¿Cuál puerta fue, hermanos, la que el diablo usó para poder engañar, hermanos, al hombre allá en el jardín del Edén? ¿Cuál fue? No. Sí, pero sí, todas esas cosas entraron, pero ¿cuál fue la puerta que tocó? Ok, parece que es una piñata, hermano. Tiren dulces y a ver quién agarra. La puerta que el diablo tocó fue la del corazón. Y tocó un problema que hay en el corazón del hombre, que se llama la concupiscencia. Entonces el diablo hizo ofrecimientos. Eso fue lo que hizo con los ángeles, hizo ofrecimientos para elevar el deseo del corazón hacia un nivel donde no le era permitido llegar. Es decir, elevó el deseo del hombre a poseer ¿qué cosa? El conocimiento. Dice, el conocimiento, ¿verdad? Utilizó el corazón, ¿para qué? Para entorpecer aquí. Así fue la cosa. Utilizó un problema que hay en el corazón
para terminar aquí. La mente, déjeme decir esto como un preámbulo, como una introducción. La mente del hombre antes de la caída no tenía ningún problema. Estaban desnudos y no tenían ningún problema. Lo que entraba por la vista y se procesaba en el cerebro, no había ningún problema. Todas las órdenes que el Señor le había dado, ¿se acuerda que habíamos hablado que Adán le puso nombre a todos los animales? No había ningún problema hasta ahí. Y en ningún momento la mente del hombre estaba, hermanos, cuestionando a la divinidad en ningún momento. Todo comenzó cuando un deseo del corazón se elevó a una altura donde no se le permitía, hermanos, desear esas cosas. ¿Qué fue lo que el diablo le ofreció para que el hombre, hermanos, deseara lo que no debería de desear? ¿Qué fue lo que le ofreció? Bueno, le ofreció, hermanos, tener la mente de Dios. Y el hombre, hermanos, se sintió tentado a poseerla. Luego le dijo el diablo, ¿verdad? ¿Se recuerda que habíamos dicho las cosas que le había ofrecido el diablo? Luego le dijo, tendréis el conocimiento, seréis como Dios. ¿Qué más le dijo? Le dijo, ustedes, gracias, correcto, ustedes cuando lo consigan no van a morir. ¿Qué otra cosa más? No van a morir, van a tener el conocimiento de Dios y van a conocer, van a tener la mente de Dios, van a poder diferenciar, van a tener acceso al conocimiento del bien y el mal y que serían como Dios. Entonces, los tentó para desearlo y, hermanos, comenzó aquel deseo, hermanos, a entrar en erupción como un volcán. Y dice la Biblia que ninguno de nosotros se nos vaya a ocurrir a decir de que es Dios quien nos está tentando. Porque dice la Biblia, Dios no tienta a nadie. Y nadie puede tentar a Dios, sino que el enemigo lo tienta a uno. Y para tentarlo, el diablo utiliza el acceso que tiene al corazón del hombre. Y allí, hermanos, comienza a soplar y logra encender una llama. Y esa llama es uno de los problemas que hay en nuestro corazón, que se llama la concupiscencia. Y cuando la concupiscencia comienza a entrar, hermanos, en efervescencia o, hermanos, a entrar en un fuego como de un volcán en erupción, entonces dice que ahí la concupiscencia, hermanos, da a luz. ¿Qué cosa? Da a luz el pecado. Entonces el diablo ofreció y se fue al deseo desmedido del hombre y comenzó a, hermanos, provocar para que aquel deseo del hombre en el corazón se elevara y una vez estuviera elevado, hermanos, uno de los dos o los dos, hermanos, diera el primer paso para, hermanos, tener acceso a qué cosa? Acceso al árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal. Entonces,
Por eso es que dice la Biblia, sobre toda cosa guardada. No dice guarda tu mente, guarda acá, porque de acá contaminó acá. Entonces, el problema, en primer lugar, no comienza aquí, comienza acá, en el corazón. ¿Por qué? Porque todo lo que pasa a nuestro alrededor se traduce en un sentimiento. Está caliente, está frío. Me siento contento, me siento alegre. Todo se traduce en un sentimiento que viene a parar a nuestro corazón. Entonces, cuando el hombre pecó, una de las cosas que fue afectado en su vida fue la mente. Obviamente el cuerpo, ¿verdad? Obviamente la naturaleza también fue afectada por causa del hombre. El universo fue afectado, el mundo fue afectado, los animales, hermano, todo lo que fue creado fue afectado por la decisión del hombre. De ahí provino todo. Entonces, a consecuencia de la decisión del hombre, hermanos, el hombre mismo, toda su vida fue afectada, incluyendo su mente, no digamos su corazón, incluyendo su mente, que hasta ese momento todo estaba marchando bien. Ahora, cuando la mente del hombre, fíjese, y empiezo a entrar ahorita en el mensaje, cuando la mente del hombre fue afectada, el hombre perdió mucho. Perdió mucho. Y lo que perdió es lo que ahora en día no lo tenemos. El hombre perdió mucho. Y una de las cosas que el hombre perdió, hermanos, fue de que antes de la creación, cuando estaba en la presencia de Dios, la mente del hombre, hermanos, era totalmente diferente a la mente de nosotros. Y en ese cambio, hermanos, cuando el hombre tiene acceso a la ciencia, al conocimiento del bien y el mal, el hombre se da cuenta que lo que el diablo le había ofrecido no era cierto, fue un engaño, porque ahora el hombre tiene que morir, la creación completa fue afectada y la mente sí tuvo acceso al árbol de la ciencia, el conocimiento del bien y el mal, pero hermano, no fue para bien, fue para mal. Y ahí fue donde el hombre, hermanos, en ese momento comenzó, ¿verdad?, una nueva vida, hermanos, comenzó algo totalmente diferente. Y entonces, hermanos, quiero iniciar, hermanos, leyendo una porción de la palabra de Dios que se encuentra en 2 Corintios. 2 Corintios, capítulo número 10, verso número 3 al verso número 5. Este es un verso, hermanos, que por cierto yo prediqué hace unos meses atrás bajo el tema de las fortalezas. Y hermanos, este día vamos a tocar un aspecto, algunos detalles que no los mencioné en esa ocasión. 2 Corintios capítulo 10, verso número 3 y verso número 5. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento
a la obediencia a Cristo. Déjeme decirle lo siguiente. Cuando la mente del hombre fue afectada por lo que le transmitió el corazón, se convirtieron a partir de allí las dos partes en la vida del hombre que, hermanos, terminaron destruyendo todo. Y fíjese bien lo que le voy a decir. Esto vale 1,000,000. Y para que Dios pueda, fíjese, para que Dios pueda restaurar al hombre a la intención original, es decir, cuando yo digo la intención original, quiere decir que Dios desea tener al hombre como lo creó en el jardín del Edén antes de la caída. Para que Dios pueda restaurar hoy al hombre, Dios tiene que tratar con dos áreas en la vida del hombre. Y esas dos áreas son la mente y el corazón. Entonces yo me estoy esforzando para darle información valiosa a usted, para que usted pueda manejar esas dos áreas en su vida. Si usted aprende a manejar esas dos áreas en su vida, se le va a hacer a usted muy fácil ser restaurado ante la presencia del Señor. Ahora, si usted me ignora esta información, no vamos a poder hacer nunca nada por usted, ni usted va a poder hacer nunca nada por usted mismo. Y Dios siempre va a estar señalando esas dos áreas en su vida que usted voluntariamente las está ignorando. No ignore lo que está pasando en su mente y en su corazón, porque de lo que usted le preste la atención, de ahí va a depender cómo usted va a poder ser restaurado en la presencia de Dios. Ahora, esa manera como ser restaurado, eso no es solamente, hermanos, una vez al año, o una vez a los 15 años, o una vez allá a los 30 años. Eso es todos los días. Eso es todos los días. Si usted lo deja de practicar, hermanos, se va a dar cuenta que en cuestión de 2, 3 días, a lo mucho, usted ya necesita dar una limpiecita en el corazón y en la mente. ¿Por qué razón? ¿Por qué digo esto? Porque la palabra de Dios dice aquí que hay una batalla, hay una guerra, hay una lucha, hay una milicia, hay un conflicto armado. Pero no es de tanques, de misiles, no es de armamento bélico, sino que es una batalla que se da en una dimensión en la cual nosotros no podemos ver, no podemos tocar, no podemos percibir. Es una dimensión, hermano, donde no tenemos acceso a ello. Ese acceso a esa dimensión fue lo que el hombre
perdió en el jardín del Edén. Y ahora que el hombre lo ha perdido, la única manera que el hombre puede entrar a esa dimensión y pelear y ganar es solamente a través del Espíritu Santo de Dios. Allí es donde el Pentecostés es útil. Sin Pentecostés en tu vida, no hay acceso a ese mundo. Y como no hay acceso a ese mundo espiritual lanza su batalla contra el hombre y el hombre las lleva de perder siempre. Muchas veces el hombre quiere tener acceso a ese mundo. Bueno, siempre ha sido el sueño. Desde que el hombre lo perdió en el jardín del Edén, siempre ha sido el sueño del hombre tener el acceso a ese mundo. ¿Sabe por qué? Porque el hombre sabe que cuando tiene acceso a ese mundo, el hombre puede tener control de su pasado, de su presente y de su futuro. Y como no sabe cómo hacerlo, busca a la hechicera, busca al brujo, busca al curandero, al santero, busca, hermanos, que le tiren las cartas, que le lean la mano, busca, hermanos, que lo lleven a la bolita de cristal, busca a que le lean el horóscopo. Entonces, de esa manera el hombre entra al mundo espiritual que no se mira de una manera ilegal. Y como está de una manera ilegal, la Biblia dice que todos los que tienen acceso a eso que acabo de mencionar no van a entrar al reino de Dios. Porque Dios no los está esperando allí, sino que el que los está esperando y el que les está dando el acceso de una manera engañosa y ficticia es el padre de la mentira, que se llama el diablo, Satanás. Entonces, por esa razón, es muy importante, hermanos, todo esto que estamos mencionando. Hay una lucha, hay una batalla y ocurren cosas a su alrededor, incluyendo en usted mismo, y usted no entiende. Y una manera de cómo entender y cómo salir de eso, usted se va a alguien que tiene acceso a lo que le llamamos el más allá. Usted no va a ir donde un psicólogo, donde un doctor, no va a ir donde un consejero a contarle, porque usted sabe que no va a poder hacer nada por usted. Pero va a ir al hechicero, al brujo, porque ese le va a poder mostrar qué está pasando. Y le va a decir cosas que van a tener sentido para usted. Pero lo que usted no está entendiendo es que al tener acceso a eso, usted voluntariamente se está poniendo en las manos no de Dios, sino en las manos del mismo reino de las tinieblas. Y los demonios y el diablo va a tener acceso a su vida completamente. Y querer salir de allí será muy difícil para usted. Ahí solamente el Señor y nadie más puede romper esa cadena. Ahora, dentro de esa lucha, dentro de ese conflicto, hermanos, tenemos, hemos hablado
de las cosas que ocurren en el corazón. Pero hoy quiero hablar de la mente. Y una de las cosas que ocurren en la mente es de que lo voy a decir, aparecen, como que fuera algo así de repente. Aparecen de repente algunos pensamientos. Mira lo que estoy diciendo, pensamientos, y estoy hablando ahora de la mente. Pensamientos que no son de Dios. ¿Qué tipo de pensamientos? Desde ya le digo, no los voy a tocar hoy. Los voy a tocar el siguiente domingo. Y yo creo que cuando lo toque el siguiente domingo, quizás no seamos muy buenos amigos a partir de ahí. Porque van a ser cosas muy fuertes. Pero es importante que usted lo escuche. Importante que usted lo entienda. Es importante que usted se libere de esas cosas. Hay pensamientos que se construyen en la mente. Fíjese bien, se construyen en la mente. Y esos pensamientos, que no son de Dios, desde ya le digo, no son de Dios, no reflejan esos pensamientos absolutamente nada conforme a la voluntad y conforme a la palabra de Dios. En ningún momento. Se construyen pensamientos. El hombre ya está caído. Y el hombre, hermanos, oiga bien, no tiene el conocimiento de Dios. Y a causa de carecer del conocimiento de Dios, entonces se levantan pensamientos en la mente. Pensamientos que son tan fuertes, que la Biblia aquí, en este verso que leíamos, les llama fortalezas. Así les llama, fortalezas. Ahora, en el lenguaje original, en griego, esa palabra fortaleza, ¿sabe qué significa? Significa castillo. ¿Y qué era un castillo? Un castillo era una fortaleza, una construcción, una estructura que se elevaba y era de roca sólida. ¿Para qué servía eso? Para que cuando llegaba el ejército contrario o enemigo a atacar, fíjese bien, ninguno de los que estuvieran adentro de la fortaleza pereciera, sino que más bien de adentro atacara a los de afuera para ganar la batalla. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que esas ideas y esos pensamientos que se forman en la mente, no estoy diciendo del hombre, perdón, no estoy diciendo del cristiano, estoy hablando del hombre, del personaje, hombre natural que no conoce a Dios, no se congrega, no está en Cristo, no le ha entregado su vida a Cristo. Estoy hablando de él. Se levantan esos pensamientos, esas ideas. Es más, dice la Biblia, argumentos. ¿Qué es un argumento? Un argumento es una manera de razonar, es una manera de imaginarse las cosas, es una manera de suponer algo o incluso de inventarse algo y decir, así es. En la mente se levantan argumentos. Vaya usted a la calle y dígale, ¿tú qué crees de Dios? Alguien le va a decir, bueno, yo creo que... Y empieza a razonar. Yo no creo en nada. Ah, ok, gracias. Va donde otro y le dice, pues yo
Yo me imagino que está sentado ahorita, se está imaginando. Viene otro y dice, pues la verdad es que no sabemos mucho de él, pero debíamos de inventar algo para que la gente crea en algo. Se está inventando algo. Eso es un argumento. Entonces, esos argumentos se establecen en la mente del hombre. Y eso que está establecido en la mente del hombre, sumado a lo que hay ya en el corazón, se torna muy difícil que la persona tenga, hermanos, un acceso completo a la divinidad como Adán lo tenía antes de la caída. Entonces, lo que es, no estoy hablando ahora del corazón, lo que es relacionado con la mente, hermanos, hay un enemigo terrible que se llama fortaleza. Y sabe, es el diablo quien se encarga de ir, espera, déjeme decirlo así, con su canastita y escoger esos castillos y ponerlos en la mente de las personas. ¿Para qué? Para que crean a esa mentira que no es verdad. Para el Señor, a eso se le llama fortaleza. A esos castigos, más bien dicho, a esas maneras como tú percibes la vida, como tú percibes la divinidad, como tú percibes el ambiente donde resides. Entonces dice la Biblia, tenemos una lucha y es aquí. No está hablando de acá, está hablando de la mente. Tenemos una lucha continua en nuestra mente. Y esa lucha continua es de que todo el tiempo el diablo está trabajando a cada momento, todos los días, en ponernos maneras de pensar, de razonar, de argumentar, que no son de Dios, que no se sujetan, esa palabra la aprendimos ayer, no se sujetan a la palabra de Dios en ningún momento. Entonces, al diablo le interesa que tú tengas esos castillos, esas fortalezas en tu mente, porque de esa manera él te puede llevar en la dirección donde a él le dé la gana. Tú puedes, y lo digo con respeto, usted puede estar aquí en la iglesia y usted puede estar con un buen puñado de castillos, de fortalezas en su mente, donde hay cosas que usted las acepta y hay cosas donde usted no las acepta. ¿Por qué razón? Porque hay ahí en su mente un castillo ya establecido. Y dice la Biblia que el apóstol hablando, el cristiano, dice el cristiano, está hablando del inconverso, del de afuera, no, ahora está hablando del cristiano, que el cristiano tiene un armamento para pelear esa batalla, donde el diablo establece, hermanos, fortaleza, establece castillo, establece maneras de pensar que son contrarias a la voluntad de Dios. Dice el apóstol, tenemos nosotros los creyentes en Cristo Jesús el armamento útil para enfrentarnos con el adversario y ahí está. Una fortaleza, un castillo elevado donde están los centinelas allá en la cumbre,
Y de allá están atacando y disparan y tiran las bombas, la artillería, todo. Y uno, no, hermano, y uno quiere tirar y se esconde. Y uno quiere hacer algo y se esconde. Y uno se va allá, lejos de allá, y de repente ve que aparece y se vuelve a esconder. Y uno nunca lo puede atacar. Y uno no puede llegar, hermano, y tratar de escalar. Fíjese, no, si usted ha visto, ¿verdad?, esas guerras de cuando aparecen castillos, no usted puede tratar de escalar, pero que de repente aparece ahí y le dispara y ahí mismo muere. Entonces la única manera que usted puede atacar al que está arriba, en la cumbre, atacando a todos, la única manera es encontrar su punto débil. ¿Y cuál es el punto débil? Bueno, ese que está ahí arriba se está refugiando en la fortaleza. Es decir, que si yo destruyo, ahí está, si yo destruyo la fortaleza, voy a tener acceso al que me está atacando y lo voy a destruir. Entonces viene la Biblia y dice, nuestro armamento es eficaz para no atacar al que está arriba, sino atacar esos bloques de piedra que se levantan como una pared altísima. Y esa pared altísima, lo que hay que hacerle es destruirla y derribarla. Y muchos en la vida real agarraban, como 100 hombres, agarraban un tronco largo de un árbol enorme y decían, corramos todo y a darle con la pared este tronco, y salían todos. ¡Ah! En una guerra nadie va. Ay, no, todos van. ¡Ah! ¿Lo ha visto usted? Van con furia, es una guerra, es una milicia, es una batalla. ¡Ya! Y le hacía un hoyo a los bloques de piedra. Y después venía el otro. ¡Ah! Y le hacían no. Y venía el tercero. ¡Ah! Hasta que finalmente lograban abrir un hueco en medio de los bloques de piedra. Y al abrir un hueco, el que estaba ahí arriba se empezaba a quebrar la pared y se desmoronaba. Se destruía la pared de la fortaleza. Y una vez se destruía la pared de la fortaleza, decían, ¡para adentro! Y todos corrían y atacaban y ganaban y destruían a los que estaban adentro. Entonces dice la Biblia, las armas del cristiano son poderosas para destruir esas fortalezas que se levantan. Ahora, ¿cuál es el arma del cristiano? No es el machete, no es el corvo, no es la navaja, porque no es carnal la batalla, es espiritual. Entonces, el armamento del cristiano es, ¿qué cosa? Es, hermanos, la palabra de Dios. Si esta palabra de Dios es puesta en posiciones muy bajas, así va a ser la cantidad de fortalezas y de razonamientos que hay en su mente que Dios no los está probando. Y eso explica por qué razón muchas veces usted mismo ha dicho, no estoy contento con la vida que llevo. Esa es la explicación más sencilla. En la medida que usted valora la palabra de Dios, en esa medida usted es liberado
de esas fortalezas, de esas maneras de pensar erróneamente. Ahora, ¿cuál es el problema que hay dentro de la iglesia? Cuando nosotros vamos al mundo, no decimos, fíjese que mi abuelo, mi tatarabuelo, mi mamá, mi papá, decimos, la palabra de Dios dice. Y ahí está la palabra. Y la palabra de Dios es lo único que puede cambiar su manera de pensar. Y aún así, el problema que hay dentro de la iglesia es de que venimos del mundo, ¿verdad? Venimos de un estado donde nuestra mente estaba cargada de fortalezas y nuestro corazón no estaba limpio, y entramos a la casa de Dios. Y cuando entramos a la casa de Dios, hermano, y le entregamos nuestra vida al Señor y comenzamos, hermano, una nueva etapa en nuestra vida. ¿Se ha fijado que hay personas, y lo digo con todo respeto, que comienzan corriendo y en un momento de su vida no solamente meten el freno de pie, meten también freno de mano? ¿Sabe qué significa eso? Se detuvieron ante una gran fortaleza que no saben cómo derribarla. La Biblia dice que esas fortalezas, esas maneras de pensar, en ningún momento están provocando ser obedientes a la palabra de Dios. Y lo digo con todo respeto. Uno puede decir muchas cosas muy bonitas de la Biblia. Y usted puede decir un amén tan bonito. Pero ese amén muchas veces ni usted se lo traga. Porque hay maneras de pensar que no lo permiten sacar ese amén de lo profundo de su corazón. Y esas fortalezas, nosotros entramos a la iglesia y decimos, Dios lo que mira es el corazón. Así entramos diciendo. Y así nos quedamos diciendo. Y no hay nada malo en ello. Pero también tiene que mirar lo que hay en su cabecita. Porque muchas de las cosas que usted trae del mundo, muchas cosas que nosotros tenemos de nuestra vieja carne pecaminosa que heredamos de Adán y de Eva, nos construyen fortalezas. Y sumado a eso, de que el diablo constantemente está borbandeando a nuestra mente. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el diablo tira saetas. ¿Qué es una saeta? Una flecha. El diablo agarra su arco y tira la saeta. Y en la punta de la flecha va el veneno. No solamente hacer la herida de la flecha, es que entra el veneno para que mueras. Dice la Biblia que el diablo tira dardos. Son más chiquitos. Y los dardos no se tiran de 1 kilómetro de distancia, la flecha sí, pero el dardo se tira más de cerca. ¡Pum! Ahí está. Y lleva siempre el veneno en la punta. Y esa es la especialidad del diablo. Entonces, el cristiano tiene que trabajar esa parte de su mente. ¿Cuáles son esas fortalezas? Las vamos a hablar el próximo domingo. Y esas fortalezas, hermano, tienen que ser trabajadas, porque no puede haber un Pentecostés en tu vida si solamente le prestas atención al corazón y te olvidas las cosas que tienes en tu mente
que todavía necesitan ser transformadas. ¿Cómo van a salir de allí? Bueno, van a salir conforme a la palabra de Dios, conforme a la manera que tú tengas contacto con la palabra. Bueno, en la manera que tú la leas, en la manera que tú apartes tiempo para leerla, en esa manera la palabra de Dios, dice la Biblia, que nunca regresa vacía. Siempre Dios le envía con un propósito. ¿Cuál es? De cambiar tu manera de pensar y hacerla como Adán pensaba antes de la caída. Cuando el Señor vino a restaurar todas las cosas, pero ahora nosotros tenemos que trabajar nuestra mente y nuestro corazón. Yo finalizo en unos minutos y le quiero decir esto. En la Biblia, fíjese, en la Biblia, ya vimos aquí, hermano, que destrucción significa, hermanos, demoler. Fortaleza significa, hermanos, un castillo. Argumento, hermano, es una manera de razonar, imaginar, inventarse, suponer. Hermanos, ya vimos que la altivez es una barrera, es una cosa elevada, hermanos. Ser cautivo, hermano, es prisionero, es un cautivo, es un prisionero de guerra. Hermanos, obediencia, la palabra obediencia significa, hermanos, alguien que se pone en una posición inferior y que escucha atentamente para hacer las cosas. Cuando usted dice, este empleado es muy obediente. ¿Por qué? Porque no se quiere poner a la posición mía, ni por encima de mí. Siempre tiene un respeto de mi posición y se pone más abajo. Y cuando yo le digo, ve y haz aquello, presta atención y lo hace. Entonces uno dice, esta persona es una persona obediente. Entonces, las personas que están con las fortalezas, y lo que esa palabra es la que ocupa la Biblia, fortaleza, esa manera de pensar, fíjese, de pensar hoy en día, de pensar, de construir pensamientos que no son conforme a la voluntad de Dios, esa manera de pensar, hoy en día tiene otro nombre. Usted no le va a decir a alguien en la calle, fíjate que tengo unas fortalezas en mi mente. Sí, bueno, ¿estás tomando? Le van a decir. Lo van a ver un poco raro. Pero hoy hay otra palabra nueva. Y esa palabra es, estereotipo. ¿Qué es un estereotipo? Un estereotipo es cuando un grupo de personas en cualquier parte del planeta, una región particular, cuando un grupo de personas adoptan una idea, un razonamiento, una forma de pensar que lo adoptan como un estilo de vida, pero que en su esencia no es cierto. ¿Qué es un estereotipo? Un estereotipo es cuando un grupo de personas adoptan una manera de pensar y ellos establecen que eso es cierto, pero que en la vida real no lo es. ¿Qué es un estereotipo? Un estereotipo es cuando un grupo de personas toman la decisión de creer en algo, guardarlo en la mente, pero que en esencia eso
no es cierto. A eso se le llama hoy en día un estereotipo. Y las personas que están dentro de la iglesia, los siervos de Dios, las mujeres de Dios, los hombres de Dios, los jóvenes, los niños, los ancianos, todos, en algún momento de nuestra vida hemos sido influenciados por esos estereotipos. Y traemos el estereotipo a la iglesia. Esto es lo más terrible. Así como ocurre en la fortaleza. Lo traemos a la iglesia. Y cuando lo traemos a la iglesia, como ya está establecido como un castigo en tu mente, vienes tú y lo quieres establecer en la iglesia y lo quieres establecer en la mente de todos los hermanos de la iglesia. Y ahí comienza el problema. Ahí comienza el problema. Comienza, hermanos, una parte bien crítica, porque a pesar de que se predica con la Biblia abierta y a pesar que se da una variedad de temas de la palabra de Dios, a pesar de todo eso, hermanos, las personas se resisten a querer cambiar su forma de pensar porque ya tienen un castillo en su mente y no quieren que el castillo se derribe. ¿Qué ejemplos pudiéramos mencionar de un estereotipo? Bueno, los estereotipos se forman en nuestras familias. Hay maneras de pensar que nosotros adoptamos por herencia de nuestra familia. Ponete así la corbata porque así se la ponía mi abuelo. Te estoy dando una orden, hazlo. Y si no lo haces, vas a ver las consecuencias. Es una manera de pensar. Estoy tocando un ejemplo sencillo, pero le prometo, yo no voy a tocar cosas tan sencillas así el próximo domingo. Van a ser cosas muy complicadas. Nosotros adoptamos formas de pensar de nuestra familia y se sostienen en nuestra familia. Y las creemos y las enseñamos y sabemos que conforme a la palabra de Dios no es cierto. Pero las tenemos ahí todavía con una tremenda estructura que se ha levantado como una fortaleza y no la hemos derribado todavía. Si usted llega, déjeme hacer un paréntesis, si usted llega a trabajar su corazón y a trabajar su mente, créame, usted no solamente va a ser liberado, hasta va a recibir sanidad en su cuerpo físico, con esto que le estoy diciendo. Hay estereotipos o fortalezas que nosotros adoptamos del trabajo. Hay estereotipos que nosotros adoptamos de la vida religiosa. Hay estereotipos que nosotros adoptamos de la vida sexual. Hay estereotipos que nosotros adoptamos en la educación, en las escuelas. Hay estereotipos que nosotros adoptamos de algunas naciones, de nuestro lugar, o de donde nosotros somos, geográficamente, de nuestro país, de nuestro pueblo, de nuestra ciudad donde nosotros somos, cantón, aldea, departamento, municipio. Hay maneras de pensar que adoptamos. Y cuando llegamos a la iglesia,
queremos mover las piezas, queremos mover las alabanzas, queremos moverlo a los músicos, queremos mover las bancas, queremos cambiar los colores, queremos hacer una serie de transformaciones. ¿Por qué? Porque hay una manera, hay un castigo ya establecido en la mente que no se ha derribado todavía. Y como no se ha derribado todavía, Dios no puede hacer que su palabra sea efectiva en tu vida. Y por eso es que, oiga lo que voy a decir y termino, estoy terminando con esto. Y por eso es que hay muchas personas en la iglesia que llevan años, décadas, escuchando palabra de Dios, de pastores, de una variedad de pastores, de iglesias, y todavía siguen siendo los mismos. ¿Por qué razón? Porque no solamente hay un problema en el corazón, hay un problema en la mente. Y cuando salen del culto y se sientan al carro, lo primero que confiesan es: yo no me trago lo que se predicó. Y si va alguien sentado, comienzan una discusión. Y llegan a la casa, no con la bendición del culto, sino llegan a la casa turbados de la mente. ¿Por qué razón? Porque hay maneras de pensar que todavía tienen que ser derribados. Yo puedo orar para que se caigan, pero eres tú quien vas a empujar la pared para que se desplome y el Señor pueda poner su palabra en tu mente y pueda transformar todo tu ser. Si no ocurre eso, te vas a quedar toda la vida oyendo predicadores y tú mismo vas a decir: no he encontrado todavía un hombre que de verdad me convenza. ¿Por qué? Porque Dios te ha enviado tantos que no has percibido, no has logrado entender que toda la palabra que el Señor ha enviado ha rebotado en esos bloques de piedra que han construido en tu mente un castillo poderoso. La palabra de Dios es eficaz para poder derribar y destruir esas fortalezas, esos estereotipos, como se llama hoy en la vida moderna, que son pensamientos, razonamientos, argumentos que no están conforme a la palabra de Dios, sino que provienen de algún lugar menos de Dios y de su palabra, y que esos argumentos y esas imaginaciones tienen como objetivo levantarse en contra de la palabra de Dios. Dios no acepta mezclas. Dios no puede mezclar el pan, la masa del pan con la levadura. Tiene que ser palabra sin mezcla de ninguna fortaleza ni de ningún estereotipo. Han habido personas aquí en la iglesia que quieren establecer que se permita leer los horóscopos. No se puede. El diablo no te tiene que decir a ti que porque naciste en abril, esta va a ser tu destino. ¿Quién le ha dicho a usted esa mentira? Quien le tiene que decir a usted qué va a ser de su futuro es el Señor. ¿Quién le ha dicho a usted que las rayas que tiene en la palma de su mano son todas las mujeres que le van a salir en el camino? ¿Qué mentira del diablo es esa? ¿Quién le ha dicho a usted que todos los callos que tienen
dedos del pie van a ser todos los hombres que le van a dar la mala vida. ¿Quién le ha dicho semejante mentira? Y venimos a la iglesia y vemos los pies de la hermana. Uy, hermana tiene 5 callos. 5 hombres. Oh, Dios. Y estoy yo predicando, sudando la palabra de Dios. Y la hermana le está viendo los callos a la otra. ¿Sabe qué explicación es esa? Yo no le voy a decir, hermana, mire, debe estar viendo callos. ¿Sabe qué le voy a decir? Usted tiene tremenda fortaleza en su mente y usted ha creído que en callos y tanta cosa, mentira del diablo, y es tiempo que usted cambie su mente conforme a la palabra de Dios. En la medida que usted tiene acceso a la palabra de Dios, en esa medida la palabra de Dios lo transforma. En la medida que usted lo ignora y en la medida que usted le dice no tengo tiempo, en esa misma medida el diablo sí va a tener tiempo para usted. Y lo va a atar. Y lo va a mantener en esa forma de pensar que por más que usted quiera romper el cascarón, nunca va a salir de ahí. Nunca va a salir de ahí. Finalizo. Y hoy sí termino. Pongámonos de pie, hermanos. Esto fue nomás una introducción, fue una parte teórica. No me esforcé por no tocar ningún ejemplo. Gracias a Dios que no lo hice, me sentí tentado a hacerlo, pero gracias a Dios que no lo hice. El próximo domingo yo voy a traer todos los estereotipos y fortalezas que hay dentro de las iglesias. No voy a mencionar los de afuera están allá y ellos están sin Cristo, pero voy a mencionar los que están dentro de la iglesia, para que usted sea libre dentro de la iglesia. No quieres, ya ve, ya están molestos, y no estoy que no los estoy tocando. Yo sé que no van a haber muchos amenes el próximo domingo. Pero después que usted sea libre me va a dar el amén. Y me va a decir, pastor, me ayudó todo lo que usted enseñó. Y yo estaba pensando cosas en mi matrimonio. Yo estaba pensando cosas en mi vida futura. Yo estaba pensando cosas de la... Usted me va a dar las gracias después. Porque eso es lo que yo quiero. No que me dé las gracias, no que lo que quiero es que usted sea libre de esa manera de pensar que no es conforme a la palabra de Dios. Ahora, ¿usted está dispuesto? Qué triste es a mí, hermano. Usted decir, hermano, mensajes así estábamos esperando hace años. Bueno, más o menos, pero ahí vamos. Hermano, voy a hablar de los problemas que hay en la mente, en el área sexual. En el matrimonio. ¿En qué otro dije? En la educación, en la familia y dentro de la misma iglesia. Como le digo, el mensaje que viene del próximo domingo va a tomar otro domingo más, porque los quiero tocar todos. Los quiero tocar todos. Y le quiero enseñar a usted que esa manera de pensar no está en la Biblia. Y usted, al saber que no está en la Biblia, usted va a decir, como dijo el salmista, tonto soy, que estuve abrigando todos esos pensamientos en mi mente toda esta vida, para venirme a dar cuenta a estas alturas de que no sirve. Y usted se va a dar cuenta cómo usted va a sentir que su mente está siendo renovada. Hay una manera cómo arreglar el problema de la mente y hay una manera cómo arreglar el problema del corazón. ¿Sabía una cosa? Hasta ahorita no lo he mencionado. Lo estoy dejando para el final. Y si se me queda para el campamento, gloria a Dios, que eso es lo que quiero. Así que, hermano, vamos a orar en esta hora. Señor y Padre, gracias te damos en este día por la oportunidad que tú nos das de poder estar aquí en tu casa.
Señor amado, gracias por el tiempo que tú nos permites aprender de tu palabra, Señor. Lo que queremos es ser transformados y queremos volver al estado original, Señor. A la obra que tu Hijo Jesús hizo al morir en la cruz del Calvario. Lo que Él hizo para nosotros no lo queremos perder, lo queremos tener, lo queremos poner en práctica, lo queremos aprovechar. Queremos tomar ventaja, Señor, de lo que tu palabra dice. Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, prepáranos a todos, Señor amado. Prepáranos a todos, Señor, para que nuestra mente pueda estar en la condición necesaria para poder recibir con mansedumbre el consejo que tú traes para nosotros. Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, mantén nuestro corazón, Señor amado, trabajando. Que nuestro corazón esté activo, Señor amado. Que esté en condiciones donde seas tú quien puedas entrar y gobernar. Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, prepara nuestra mente y nuestro corazón para que sean tocados por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, te damos a ti la gloria y la honra. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.